Siempre nos han dicho que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Nos imaginamos fotones corriendo como balas cósmicas a través del vacío. Pero ¿y si te dijera que eso es una ilusión? Si pudieras preguntarle a un rayo de luz cuánto tiempo le llevó cruzar el universo desde una estrella lejana hasta tu ojo, su respuesta te helaría la sangre. Ninguno. Para la luz el viaje no existe. La luz no se mueve, y entender por qué, desmonta todo lo que crees saber sobre tu propia existencia. Piénsalo por un momento. Mira a tu alrededor. Todo lo que entendemos sobre el movimiento proviene de nuestra experiencia diaria, de nuestra vida aquí, en la superficie de este planeta lento y pesado. Si yo lanzo una pelota de béisbol, tú puedes verla salir de mi mano, la ves cruzar el aire, pasar junto a ti, y finalmente golpear el guante del receptor. Hay una historia ahí. Hay un pasado en el que la pelota estaba conmigo, un futuro en el que está contigo, y un intervalo, un durante, en el que la pelota está viajando ocupando espacio y gastando tiempo. Esa es nuestra intuición fundamental. Para ir de A a B, necesitas tiempo. Si corres más rápido, necesitas menos tiempo. Si tienes un coche de carreras, tardas menos. Si tienes un cohete, mucho menos. Y naturalmente aplicamos esa misma lógica mecánica a la luz. Nos imaginamos al Sol como un gran lanzador de béisbol cósmico que arroja pequeñas partículas de luz hacia nosotros. Nos han enseñado en la escuela que esa luz tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, y en nuestra cabeza construimos una película de ese viaje. Visualizamos al fotón saliendo de la superficie solar, cruzando el vacío, saludando a Mercurio, pasando de largo por Venus y finalmente chocando contra nuestra atmósfera. Creemos que la luz experimenta ese viaje. Creemos que la velocidad de la luz es simplemente un número muy alto en el velocímetro, el límite máximo permitido en la autopista del universo. Tratamos a la luz como si fuera simplemente materia que ha ido al gimnasio. Creemos que la única diferencia entre una piedra lanzada al lago y un rayo de luz es la potencia del lanzamiento. Asumimos que el espacio y el tiempo son un escenario fijo, un teatro vacío y estático donde los actores entran y salen, y en ese escenario, la luz es solo el actor más rápido del elenco. Es una idea cómoda. Es una idea que tiene sentido para nuestros cerebros de primate que evolucionaron para calcular el salto de una rama a otra. Definimos velocidad como la distancia dividida por el tiempo. Es la ecuación que gobierna nuestras vidas. Así que asumimos, con total arrogancia, que la luz obedece a esa misma regla. Creemos que la luz viaja, pero esa comodidad, esa sensación de que entendemos lo que está pasando, es en realidad una venda en los ojos que nos impide ver la verdadera extrañeza de la naturaleza. Vamos a poner a prueba esa intuición cómoda con un experimento mental, algo que cualquiera de nosotros podría imaginar en una tarde aburrida. Imagina que vas conduciendo por una autopista a 100 kilómetros por hora. Si un coche te adelanta a 110, tú no lo ves pasar a toda velocidad. Desde tu ventanilla, lo ves deslizarse suavemente hacia adelante a solo 10 kilómetros por hora. Las velocidades se restan, es aritmética de primaria. Es sentido común. Ahora, imagina que en lugar de un coche, lo que intentas perseguir es un rayo de luz. Enciendes una linterna hacia adelante y pisas el acelerador. Digamos que construyes una máquina imposible capaz de viajar al 99% de la velocidad de la luz. Estás rozando el límite. Estás prácticamente respirándole en la nuca a ese rayo de luz. La lógica clásica, la lógica de la pelota de béisbol, te grita lo que deberías ver. Deberías ver la luz moviéndose perezosamente delante de ti, apenas adelantándote, como ese coche en la autopista. Deberías ver la luz casi congelada, una onda oscilando en cámara lenta que casi podrías tocar con la mano. Pero aquí es donde el universo nos da una bofetada en la cara. Aquí aparece la grieta en el cristal de la realidad. Si haces el experimento, miras por la ventanilla y mides la velocidad de ese rayo de luz, no va lento. Se aleja de ti a 300.000 kilómetros por segundo, exactamente la misma velocidad que si estuvieras parado en el arcén. Piénsalo bien porque es absurdo. Has puesto toda esa energía en acelerar, estás viajando a una velocidad inimaginable, y sin embargo la luz te ignora por completo. No has recortado ni un solo metro por segundo de diferencia. Es como correr hacia el horizonte, no importa cuánto corras, nunca estás más cerca. Si corres hacia una pelota de tenis que te lanzan, el impacto es más fuerte porque las velocidades se suman. Pero si corres hacia una linterna, la luz te golpea a la misma velocidad. Siempre. No importa si vas hacia ella o huyes de ella. Esto es una violación flagrante de todo lo que creíamos saber sobre el movimiento. Si la velocidad de la luz es la misma para mí que estoy quieto, y para ti que vas a velocidades cósmicas, entonces la velocidad no puede ser lo que pensábamos. Algo más, algo mucho más fundamental, tiene que estar cediendo para que esa cifra se mantenga constante. La luz no está jugando bajo nuestras reglas. A finales del siglo XXI, la arrogancia de los físicos era casi palpable. Creíamos que el edificio de la ciencia estaba terminado.
Teníamos las leyes de Newton gobernando el movimiento de los planetas y las manzanas con una precisión de relojería. El universo era una máquina predecible. Todo tenía su lugar, solo faltaba ajustar algunos tornillos, limpiar el polvo de algunas esquinas. Pero en una de esas esquinas oscuras, James Clerk Maxwell estaba jugando con la electricidad y el magnetismo. Y cuando unió las piezas del rompecabezas, sus ecuaciones escupieron un número. Un número fijo, inalterable, para la velocidad de las ondas electromagnéticas, la velocidad de la luz. El problema era que la ecuación no decía velocidad respecto a la fuente, ni velocidad respecto al aire, solo decía, esta es la velocidad. Punto. Y eso aterrorizó a todo el mundo. Era como decir que un coche va a 100 kilómetros por hora, pero sin decir respecto a qué carretera. Para salvar la cordura, los científicos de la época se inventaron un fantasma. Lo llamaron el éter. Imaginaron que todo el universo estaba lleno de una sustancia invisible, un fluido estacionario por el que la luz nadaba. Si eso existía, podríamos medir nuestra velocidad respecto a ese éter. Podríamos salvar las leyes de Newton. Los mejores experimentadores construyeron los aparatos más sensibles de la historia para detectar el viento de ese éter mientras la Tierra giraba. Esperaban ver variaciones. Esperaban ver a la luz comportarse normalmente. ¿El resultado? Nada. Silencio absoluto. La naturaleza se rió en su cara. No había viento, no había éter. La luz viajaba igual en todas direcciones, sin importar cómo se moviera la Tierra. Era una catástrofe intelectual. Las leyes de la mecánica y las leyes del electromagnetismo estaban en guerra total. Una decía que las velocidades se suman, la otra decía que no. Mientras los viejos profesores intentaban poner parches matemáticos para forzar a la realidad a tener sentido, un joven desconocido trabajaba en una oficina de patentes en Berna. No tenía laboratorio. No tenía credenciales académicas prestigiosas, pero tenía la audacia de hacer la pregunta que nadie más se atrevía a formular. En lugar de intentar arreglar la luz para que encajara en nuestra comprensión del mundo, él decidió que tal vez era nuestra comprensión del mundo la que estaba rota. Lo que Einstein propuso fue un acto de vandalismo intelectual. Mientras todos intentaban proteger el concepto clásico de tiempo y espacio, él decidió sacrificarlo. Su descubrimiento no fue encontrar una nueva partícula ni una nueva fuerza. Su descubrimiento fue una idea aterradora. La velocidad de la luz, esa cifra c, no es una propiedad de la luz, es una propiedad del espacio-tiempo mismo. La luz es simplemente la única cosa que no tiene masa, y por lo tanto la única cosa obligada a viajar a la velocidad máxima permitida por la estructura del universo. Pero aquí es donde la cabeza nos empieza a dar vueltas. Piensa en la ecuación más simple del mundo. Velocidad es igual a espacio dividido por tiempo. Tienes tres variables. En el mundo de Newton, en nuestro mundo diario, el espacio y el tiempo son sagrados. Son inmutables. Un metro es un metro en la Tierra y en Júpiter. Un segundo es un segundo para ti y para mí. Son las rocas sólidas sobre las que construimos la realidad. Si el espacio y el tiempo son fijos, entonces la velocidad es la variable que puede cambiar libremente. Einstein miró esa ecuación y le dio la vuelta al tablero. Dijo, no. La velocidad de la causalidad, la velocidad de la luz, esa es la roca sólida. Esa es la constante innegociable del universo. Y si la velocidad no puede cambiar, entonces las otras dos variables deben hacerlo. Para que las matemáticas funcionen, para que yo vea ese rayo de luz alejarse a la misma velocidad incluso cuando lo persigo, el universo tiene que hacer trampa. El universo tiene que conspirar para alterar mis instrumentos de medición. El descubrimiento fue que el espacio se puede comprimir y el tiempo se puede estirar. Para que la velocidad de la luz se mantenga constante, la realidad misma se deforma. Descubrimos que vivimos en un universo hecho de chicle, no de diamante. Si te mueves rápido, tu reloj hace tic-tac más lento que el mío. Si te mueves rápido, te vuelves más plano en la dirección del movimiento. No es una ilusión óptica. No es un truco mecánico. Es real. El ahora deja de ser universal. Tu ahora y mi ahora ya no coinciden. El descubrimiento fue que no existe un reloj maestro para el universo. Cada objeto lleva su propia burbuja de tiempo, y esa burbuja se deforma según cómo se mueve. La luz no se adaptaba a nosotros. Nosotros y nuestro tiempo nos adaptábamos para mantener constante a la luz. Hasta ahora, hemos hablado de espacio y tiempo como si fueran dos escenarios distintos que a veces se tocan, pero la realidad es mucho más extraña. No vivimos en el espacio y en el tiempo. Vivimos en una sola entidad, en un solo bloque de 4 dimensiones que llamamos espacio-tiempo. Y aquí viene el giro que hace que todo encaje, la pieza maestra que nos faltaba. Existe una ley oculta, una regla inflexible escrita en el código base de la naturaleza que dice lo siguiente. Todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, se mueve siempre a la velocidad de la luz a través del espacio-tiempo. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que eso es imposible. Me dirás,
Richard, estoy sentado en mi sofá, mi velocidad es cero, y tendrías razón si solo miraras el espacio. Pero recuerda que ahora jugamos con 4 direcciones: arriba, abajo, izquierda, derecha y futuro. Imagina que tu existencia es un coche de carreras en una pista infinita, pero este coche tiene un defecto de fábrica muy particular. El pedal del acelerador está soldado al fondo. El motor siempre, sin excepción, está rugiendo a máxima potencia. Tu velocímetro está clavado en 300.000 kilómetros por segundo. No tienes frenos, no puedes ir más despacio. La única libertad que tienes, el único control que te permite el universo, es girar el volante. Puedes decidir hacia dónde diriges esa velocidad inmensa. Puedes apuntar hacia el espacio, o puedes apuntar hacia el tiempo. Ahora mismo, mientras estás quieto leyendo esto, estás dedicando toda esa velocidad, el 100% de tu potencia, a viajar directamente hacia el mañana. Estás atravesando el tiempo a la velocidad de la luz. Envejeces a la velocidad de la luz. Pasas de este segundo al siguiente a la velocidad máxima permitida por el universo. Por eso sientes que estás quieto en el espacio, porque estás usando todos tus recursos de movimiento para correr hacia el futuro. Pero ¿qué pasa si decides levantarte y caminar? Para moverte por el espacio, tienes que girar el volante, tienes que cambiar de dirección en este mapa de 4 dimensiones. Pero como tu velocidad total es fija y no puede aumentar, si quieres ganar velocidad en el espacio, estás obligado a robarla de tu velocidad en el tiempo. Es un juego de suma cero, un intercambio estricto. Piénsalo como una balanza perfecta. Tu movimiento a través del espacio más tu movimiento a través del tiempo siempre suman exactamente lo mismo. La velocidad de la luz. Si te mueves muy rápido por el espacio, tu movimiento a través del tiempo tiene que disminuir obligatoriamente para que la suma cuadre. No es que el tiempo se sienta más lento psicológicamente, es que físicamente estás viajando más despacio hacia el futuro. Si te subes a un cohete y viajas a una velocidad vertiginosa por el espacio, has girado el volante casi por completo. Estás gastando casi toda tu asignación de velocidad en recorrer kilómetros, así que te queda muy poca velocidad para recorrer segundos. Tu reloj hace tic-tac más lento que el mío. Tus células envejecen más despacio. No es magia, es geometría. Es como ir hacia el norte o hacia el este. Cuanto más vas al norte, menos puedes ir al este, porque tu velocidad total es limitada. Esta es la reconfiguración mental. El movimiento espacial no es algo que creas de la nada, es movimiento temporal desviado. Cada paso que das es un pequeño robo a tu propio envejecimiento. Y ahora con esta nueva lente podemos mirar a la luz y entender por qué es tan especial. La luz es el caso extremo. La luz es lo que sucede cuando giras el volante completamente hasta el tope y decides gastar hasta la última gota de tu velocidad en el espacio, dejando absolutamente nada para el tiempo. Volvamos a ese coche de carreras, a ese vehículo que somos todos y cada uno de nosotros viajando por el espacio-tiempo. Hemos dicho que tú, por tener masa, por tener un cuerpo pesado hecho de átomos, estás obligado a viajar mayoritariamente hacia el futuro. La masa actúa como un ancla gigantesca. Es como una resistencia aerodinámica que te impide girar el volante del todo. Tu propia sustancia te ata al tiempo, te obliga a experimentar la espera, la duración, el envejecimiento. Estás condenado a vivir el universo segundo a segundo. Pero la luz es diferente. La luz es la única cosa en el universo que viaja ligera de equipaje. No tiene masa. No pesa nada, es energía pura liberada de la tiranía de la inercia, y como no tiene nada que la ancle a la dimensión temporal, la luz gira el volante 90 grados. Gira el volante hasta el tope absoluto. La luz decide gastar cada gramo de su existencia, cada fracción de su capacidad de movimiento, únicamente en el espacio. No se guarda nada para el tiempo, y eso significa algo que desafía nuestra imaginación. Para un rayo de luz, el tiempo no pasa. El reloj de un fotón no hace tic-tac. Está congelado en un eterno mediodía. Quiero que intentes visualizar esto porque es la idea más alucinante que te vas a llevar hoy a la cama. Imagina que esta noche sales al jardín y miras hacia la galaxia de Andrómeda. Es una mancha borrosa en el cielo. La luz que golpea tu retina ha estado viajando por el vacío intergaláctico durante 2,5 millones de años. Desde nuestra perspectiva humana, esa luz es antigua. Salió de su estrella cuando nuestros antepasados ni siquiera eran humanos, cuando apenas empezábamos a tallar piedras en África. Durante todo ese tiempo inabarcable, imperios han surgido y caído, los continentes se han movido, las especies se han extinguido. Para nosotros, ha sido un viaje épico y larguísimo.
Pero ahora, hagamos lo imposible. Cambiemos de cámara. Pongámonos en la piel de ese fotón de luz que acaba de llegar a tu ojo. Preguntémosle cómo fue el viaje. Preguntémosle qué hizo durante esos 2,5 millones de años de soledad en el vacío. Si el fotón pudiera hablar, te miraría confundido y te diría, ¿qué viaje? ¿Qué tiempo? Yo acabo de nacer. Para la luz no hubo espera. Para la luz no hubo distancia. En el momento en que giras todo tu movimiento hacia el espacio, el tiempo se detiene. Pero sucede algo más, el espacio se contrae. A la velocidad de la luz, la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada se reduce a cero, literalmente cero. Para ese rayo de luz, el nacimiento en la estrella de Andrómeda y la muerte en tu retina en la Tierra son el mismo instante, son el mismo evento. No hay intervalo. El fotón toca la estrella y te toca a ti simultáneamente. Desde su punto de vista no ha cruzado el universo se ha plegado para que la salida y la meta se besen. Esta es la nueva forma correcta de ver el universo. La luz no se mueve de un sitio a otro gastando tiempo. La luz es una conexión instantánea entre dos puntos del espacio-tiempo. Es un hilo que cose la realidad sin experimentar separación. Lo que nosotros desde fuera medimos como velocidad de la luz es simplemente la manifestación de cómo se ve la instantaneidad desde la perspectiva de alguien que está atrapado en el tiempo, como tú y como yo. Vemos un retardo porque nosotros somos lentos, porque nosotros vivimos en la cámara lenta del tiempo, pero para la luz, el universo no es un lugar vasto y vacío que hay que recorrer. Para la luz, todo está aquí y todo es ahora. La luz no experimenta el universo, la luz conecta el universo, y esa cifra, esos 300,000 kilómetros por segundo, no es la velocidad a la que corre la luz, es la tasa de cambio entre el espacio y el tiempo. Es el factor de conversión que nos dice cuántos metros de espacio equivalen a un segundo de tiempo. No es un límite de velocidad para el tráfico, es la estructura misma de la carretera. Si aceptamos esto, si aceptamos que la luz es una conexión instantánea para sí misma, pero una transmisión lenta para nosotros, entonces tenemos que aceptar una consecuencia que cambia nuestra relación con el cosmos. Estamos irremediablemente solos en nuestra propia burbuja de tiempo. Vivimos atrapados en una demora perpetua. Cuando miras el universo, nunca jamás estás viendo la realidad tal como es. Estás viendo la realidad tal como fue. El cielo nocturno no es un techo lleno de luces, es un museo arqueológico. Es un libro de historia proyectado sobre una cúpula negra. Esa estrella roja que ves ahí arriba, podría haber explotado hace 500 años. Podría haber dejado de existir, pero tú sigues orbitando su fantasma. Sigues pidiendo deseos a un cadáver estelar. La información de su muerte viaja hacia nosotros a esa velocidad límite, a esa velocidad de causalidad, y hasta que no llegue, para nosotros esa estrella sigue viva. Esto significa que el ahora universal no existe. Esta es la píldora más difícil de tragar. Nuestra intuición nos dice que existe un gran reloj cósmico, un momento presente que abarca todo el universo al mismo tiempo. Imaginamos que si chasqueamos los dedos, ese instante es el mismo en la Tierra, en Marte y en la galaxia más lejana, pero la relatividad destruye esa ilusión sin piedad. Como la velocidad de la luz es finita, y es el límite absoluto de la información, no existe tal cosa como simultaneidad. Lo que está sucediendo ahora en la galaxia de Andrómeda es una pregunta que no tiene sentido físico, no tiene respuesta. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No hay un ahora compartido. Hay mi ahora, aquí y en este momento, y hay tu ahora. Y esos dos momentos solo se pueden conectar a través de la velocidad de la luz. Piénsalo de esta manera. La velocidad de la luz actúa como el árbitro supremo de la causalidad. Es la regla que impide que todo suceda a la vez. Si la luz fuera infinitamente rápida, si la información viajara instantáneamente, todas las causas y todos los efectos se amontonarían. Podrías ver el final de la película antes de que empezara. El universo sería un caos de eventos desordenados. Pero gracias a que existe este límite, gracias a que existe esta lentitud desde nuestra perspectiva, el universo tiene una estructura narrativa, hay un antes y un después. La velocidad de la luz es el pegamento que mantiene la historia del universo coherente. Separa los eventos, nos protege de las paradojas, nos aísla en pequeñas islas de causalidad para que la realidad no se rompa. Pero hay algo aún más inquietante. Si el espacio y el tiempo son un solo bloque, y si diferentes observadores pueden cortar ese bloque en diferentes ángulos dependiendo de su velocidad, eso sugiere que la distinción entre pasado, presente y futuro es, como dijo el propio Einstein, una ilusión obstinadamente persistente. Si alguien se mueve a una velocidad diferente a la tuya, su ahora puede incluir cosas que para ti son el futuro, o cosas que para ti son el pasado. Imagina una barra de pan. Tú cortas tu rebanada de ahora recta, pero un alienígena viajando rápido corta su rebanada en diagonal. En su rebanada de ahora, puede que tu bisnieto ya haya nacido. En su rebanada puede que tu abuelo siga vivo. Esto nos lleva a una conclusión vertiginosa.
Si el espacio-tiempo es un bloque sólido, y la luz es la regla que lo estructura, es muy posible que el futuro ya exista. Es posible que el futuro esté ahí, esperando, tan real y sólido como el pasado, simplemente iluminado por nuestra conciencia a medida que avanzamos por él. No estamos creando el futuro, estamos viajando hacia él. La película ya está filmada, está en el carrete, y nosotros somos simplemente el proyector que ilumina fotograma a fotograma, creyendo ingenuamente que el movimiento es real. La velocidad de la luz no es solo un número en el velocímetro, es la velocidad de renderizado de nuestra realidad. Es el límite de procesamiento del ordenador en el que parece que vivimos, y nos dice que lo que vemos no es el mundo, sino la sombra retrasada de un mundo que ya ha sucedido. Llegados a este punto, la pregunta cambia. Ya no nos importa tanto cuánto tarda la luz en ir de un sitio a otro. La verdadera pregunta que empieza a quemarnos en la mente es, ¿por qué existe un límite? ¿Por qué el universo no es instantáneo? ¿Por qué la realidad tiene una velocidad de carga? Si lo piensas bien, esto nos deja ante una paradoja que roza lo espiritual. Solemos pensar en la velocidad de la luz como una barrera, como una cárcel que nos impide explorar las estrellas. Nos frustra saber que incluso con la nave más rápida imaginable, tardaríamos vidas enteras en cruzar nuestra propia galaxia. Nos sentimos atrapados en una isla solitaria en medio de un océano inabarcable de vacío. Vemos ese límite de 300.000 kilómetros por segundo como un defecto de fábrica del cosmos, una restricción molesta, pero míralo de otra forma, cambia la perspectiva. Ese límite no es una jaula, es el protector de tu existencia, es el garante de tu individualidad. Si la velocidad de la luz fuera infinita, si la causalidad fuera instantánea, la separación entre tú y yo, o entre causa y efecto, colapsaría. Si yo pudiera agitar un palo aquí, y el otro extremo se moviera instantáneamente a años luz de distancia, significaría que el espacio es perfectamente rígido. Significaría que todo está conectado de forma absoluta e inmediata. En un universo así, todo sucedería a la vez. El Big Bang y el final de los tiempos ocurrirían en el mismo parpadeo. No habría historia, no habría evolución, no habría proceso. La existencia de este límite, la existencia de esta lentitud cósmica, es lo que permite que las cosas sucedan en orden. Es lo que permite que haya un antes, que prepare el terreno para un después. La velocidad de la luz es la velocidad de la consecuencia. Es el ritmo al que la realidad teje la trama de nuestras vidas. Nos da permiso para existir como entidades separadas, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios momentos. Esa demora es el espacio que la física nos regala para respirar, para pensar, para ser. Y hay algo más profundo sobre la naturaleza de la materia y la luz. Piensa en la envidia que en el fondo sentimos hacia la luz. Nosotros, criaturas hechas de átomos, criaturas pesadas, estamos condenados a experimentar el paso del tiempo. Estamos hechos de cosas que envejecen, que se desgastan, que olvidan. Pagamos un impuesto de existencia a cada segundo. Para tener cuerpo, para tener masa, para poder tocar y sentir, tenemos que sacrificar la eternidad. Estamos atados al reloj. La luz, en cambio, es la renuncia absoluta. La luz no tiene cuerpo, no tiene masa, no tiene identidad, y a cambio de esa renuncia, obtiene la inmortalidad. El fotón no envejece, el fotón no cambia, es el testigo perfecto y eterno. La misma luz que nació en el fuego del Big Bang sigue viajando hoy por el universo, tan joven y fresca como el día en que fue creada, llevando consigo la memoria del inicio de todo. Esto nos revela una dualidad fascinante en el corazón de la realidad. El universo parece estar dividido en dos castas. Por un lado, la materia, nosotros, las estrellas, los planetas, atrapados en el tiempo, cambiando, viviendo, muriendo, y por otro lado, la luz, la mensajera, la red que lo conecta todo, viviendo fuera del tiempo, eterna e inmutable. Nosotros vivimos en la historia, la luz es la historia, y esa conexión entre nosotros y la luz es lo único que nos permite trascender nuestra prisión temporal. Cuando miras a las estrellas, estás haciendo algo mágico. Tu ojo, un órgano biológico hecho de materia perecedera, está interceptando un pedazo de eternidad. Estás permitiendo que un fotón que ha viajado sin tiempo termine su viaje en tu conciencia. En ese instante de observación, tu ahora efímero se fusiona con el siempre de la luz. La velocidad de la luz no es una cifra, es la frontera entre lo que cambia y lo que permanece. Es el recordatorio constante de que, aunque estamos hechos de polvo de estrellas atrapado en el tiempo, somos capaces de percibir lo eterno. Somos lo efímero contemplando lo infinito. Y quizás, solo quizás, esa sea la razón de ser de todo este mecanismo de relojería cósmica, que el universo necesita observadores atrapados en el tiempo para poder admirar su propia belleza atemporal. Así que, la próxima vez que te encuentres caminando bajo una farola en una calle solitaria,
o la próxima vez que levantes la vista hacia la inmensidad estrellada de una noche de verano, quiero que recuerdes esto. No estás viendo cosas moverse rápido. No estás viendo partículas corriendo una carrera contra el reloj. Lo que estás viendo es mucho más profundo. Estás presenciando la estructura desnuda de la realidad. Hemos vivido toda nuestra vida engañados por nuestra propia escala. Como somos pequeños y lentos, creíamos que la velocidad de la luz era una barrera, un muro que nos impedía llegar a las estrellas. Pero ahora sabes la verdad. Esa velocidad no es un límite para impedirnos salir, es el pegamento que impide que el universo se desmorone. Es la regla sagrada que separa la causa del efecto, que evita que todo suceda a la vez, que nos regala el privilegio de tener un pasado, un presente y un futuro. Piensa en la ironía de nuestra existencia. Pasamos la vida obsesionados con tener más tiempo, queremos vivir más años, queremos que los momentos buenos duren para siempre, y sin embargo envidiamos a la luz por su velocidad. Pero la luz en su infinita rapidez ha tenido que pagar el precio definitivo, para ella no hay tiempo. La luz lo ve todo, conecta todo, está en todas partes, pero no puede experimentar nada, no puede sentir la espera de un beso, la duración de una canción, o la nostalgia de un recuerdo. La luz existe en un eterno e inmutable ahora, nosotros, en cambio, somos los afortunados viajeros del tiempo. Sí, estamos atrapados en cuerpos pesados, sí, estamos anclados a la materia, pero es precisamente esa pesadez, esa lentitud, la que nos permite vivir la historia. Somos nosotros, y no la luz, quienes realmente experimentamos el universo. La luz es solo el mensajero. Nosotros somos los destinatarios de la carta. Cuando te mires al espejo mañana por la mañana, recuerda que ni siquiera ahí te estás viendo en tiempo real, estás viendo a una versión de ti mismo de hace unos nanosegundos. Nunca has visto tu verdadero rostro en el presente absoluto. Siempre estamos persiguiendo el presente, siempre estamos un paso por detrás, viviendo en el eco de lo que acaba de ocurrir. Vivimos en el pasado inmediato. Pero no dejes que eso te angustie, deja que te maraville. La velocidad de la luz, esa cifra de 300.000 kilómetros por segundo, no es una velocidad de desplazamiento, es la velocidad de la realidad. Es la velocidad de la conexión, es el recordatorio constante de que vivimos en un universo que no es instantáneo, un universo que requiere paciencia, un universo que se toma su tiempo para contarnos su historia. La luz no se mueve a través del espacio, la luz es el hilo que cose el espacio. La luz no viaja a través del tiempo, la luz es la frontera del tiempo, y tú no eres un observador pasivo en un escenario estático, eres una máquina de viajar hacia el futuro, navegando por un océano de 4 dimensiones, surfeando la ola del tiempo, mientras la luz ilumina tu camino manteniéndose eternamente joven. Quizás, al final, la lección más importante que nos enseña la relatividad no es sobre física, sino sobre la vida. Nos enseña que la forma en que vemos el mundo depende enteramente de cómo nos movemos a través de él. Nos enseña que tu ahora es tuyo y de nadie más. Y nos enseña que aunque estemos hechos de materia efímera, tenemos la capacidad de comprender las leyes eternas. La luz no se mueve. El universo no es un lugar. El tiempo no es un reloj. Y tú eres mucho más que un cuerpo ocupando espacio. Eres el universo experimentándose a sí mismo, un segundo a la vez. Y esa simple idea lo cambia todo. Como se les ha dicho, el tema de esta mañana es tiempo de siembra y cosecha. Aunque tiene el mismo título que mi último libro, esto no lo encontrarán en ese libro, ya que ese libro tiene como objetivo interpretar algunos de los pasajes más difíciles de la Biblia. Les he dado en esos 9 capítulos una observación mística y también un tipo de enfoque para que tú mismo puedas tener un tipo de interpretación de la Biblia, porque como ya sabes, no es un libro de historia. Cuando yo descubrí un significado más profundo en los pasajes del significado que normalmente se les asigna, comencé a verlos o comprenderlos de manera mística, y es por eso que les he dado una interpretación mística de muchos de los pasajes más oscuros. Por ejemplo, cuando Salomón se hizo para sí mismo una carroza de madera del Líbano, la hizo él mismo. Nadie la hizo para él. Eso es lo que tú debes hacer, lo que yo debo hacer, eso es lo que todos deben hacer, y en ese capítulo les muestro que la madera no es madera como ustedes piensan. La madera del Líbano significa la mente incorruptible, pero la haces tú mismo y les hemos mostrado los costados, de qué estaban hechos y cuál es el verdadero significado. Luego
vemos ese pasaje muy extraño, las instrucciones a los discípulos para que se saquen sus zapatos o que no tengan zapatos cuando viajen, y les mostramos que la palabra zapato no es sólo la cosa que llevo puesta en mi pie, es el símbolo del espíritu de déjame que lo haga por ti. Porque el zapato no sólo se hace cargo de la mugre y del barro que naturalmente caería sobre el pie del que lo usa, sino que también lo protege de todo contacto con el mundo exterior. Así que cualquiera que se ofrezca a hacer por nosotros lo que deberíamos hacer nosotros, y que podríamos hacer mucho mejor nosotros mismos, se está ofreciendo como nuestro zapato, y si yo tengo que despertar espiritualmente, yo debo hacerlo por mí mismo. Debo tomar mi propia mente y controlarla. Debo tomar mi maravillosa imaginación y realmente controlarla y usarla para propósitos nobles, y no debo tener ningún intermediario entre yo mismo y Dios. Porque el Dios de este mundo es un Dios interno. Él es esa fuerza inevitable que expresa en hechos externos las tendencias latentes del alma. Y entonces, si yo quisiera descubrir a ese Dios, no puedo dejar que tú hagas el trabajo por mí. No puedo dejar que comas mi comida espiritual y esperar que yo crezca espiritualmente. Así que ese es el objetivo de los 9 capítulos del libro Tiempo de siembra y cosecha. Pero respecto al tema de esta mañana, lo voy a enfocar de una manera diferente. Esta declaración fue tomada del libro del Génesis, del capítulo 8 de Génesis. Es una promesa hecha al hombre que mientras la tierra permanezca tiempo de siembra y cosecha, calor y frío, verano e invierno, el día y la noche no cesarán. Génesis 8:22. Se nos dijo que el hombre fue puesto en un jardín, que el jardín estaba completo, cada árbol daba fruto, todo en el mundo estaba terminado, y el hombre fue puesto en el jardín para cultivarlo y cuidarlo. Él no tiene que plantarlo, no tiene que hacer nada más que cultivarlo y cuidarlo, no fue llamado para hacer árboles o plantar nuevos árboles, todo está terminado. Como se nos dice en Juan, yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Juan 4:38. Porque la creación está terminada. Cada drama humano concebible, cada pequeña trama, cada pequeño plan en el drama de la vida ya ha sido elaborado, como meras posibilidades, mientras no estemos en ellos, pero son poderosamente reales cuando estamos en ellos. Así que el hombre puede contactarse con ese particular estado de su elección, porque mi imaginación puede contactarme internamente con el estado deseado, entonces me encuentro en él. Si estoy en él, yo lo manifestaré en mi mundo. Los estados en los que nos encontramos son el tiempo de siembra. La cosecha es simplemente el encuentro con los eventos y circunstancias de la vida. Pero la memoria del hombre es tan corta que se olvida del tiempo de siembra, pero todos los finales son consistentes con su origen. Así que si el origen digamos que es una desgracia, el final será una desgracia. Pero cuando cosechas desgracias, tú te preguntas, ¿por qué me pasó a mí? ¿Cuándo puse en marcha una cosa como esta? ¿Acaso no les he dado a los pobres? ¿Acaso no he rezado todos los días? ¿Y por qué este tipo de cosas deberían suceder? Pero verás, mi Dios nunca se olvida porque Él siempre da el final en armonía con el origen. Y tú y yo somos seleccionadores. Nosotros no hacemos, no somos creadores. La creación está terminada, el mundo entero de la creación, como se nos dice en Eclesiastés. Yo soy el principio y el fin. No hay nada por venir que no haya sido y que es.
Así que ve la creación como terminada y tú y yo somos solo seleccionadores de aquello que ya es. Por seleccionadores me refiero a que tú y yo tenemos el privilegio. Podemos no utilizarlo, pero es nuestro privilegio seleccionar aquel aspecto de la realidad al cual responderemos. Y al responder a él, lo manifestamos en la existencia para nosotros mismos. Sin saber que somos tan privilegiados, simplemente vamos por el mundo reflexionando las circunstancias de la vida, sin darnos cuenta de que tenemos el poder de crear o de generar las circunstancias de nuestra vida. Ahora, analicemos aquello a lo que personalmente yo me refiero con tiempo de siembra. Si todo está terminado y completado, entonces, ¿por qué se nos promete que habrá un tiempo de siembra y de cosecha entre tanto la tierra permanezca? El tiempo de cosecha, para aquellos que están aquí esta mañana, como deberíamos saber, no lo estamos tomando literalmente. Nuestro tiempo de cosecha es ese momento en el tiempo cuando tú y yo reaccionamos a lo que sea en este mundo. Podrá no ser un objeto, podría ser que reaccionamos a un individuo, podría ser a unas noticias de las que nos enteramos, pero el momento de reacción, esa respuesta emocional, es nuestra actitud. Nuestras actitudes son los tiempos de siembra de la vida, y aunque podremos no recordar el tiempo de siembra o el momento de respuesta, la naturaleza nunca se olvida y de repente aparece en nuestro mundo, y eso repentino es tan solo lo emergente de una continuidad escondida. Fue continuo desde el momento de reacción hasta que apareció en el mundo. Su aparición en el mundo es la cosecha, así que tú y yo podemos cosechar cualquier cosa que deseemos, pero primero debemos tener un tiempo de siembra. Debe ser precedido por un momento de respuesta o una actitud. ¿Qué tan seguido dices, lo tomé con la actitud incorrecta? O él está en la actitud incorrecta. O tú debes cambiar tu actitud si quieres continuar en esta vida. Yo lo he dicho, tú lo has dicho, quizás nos lo hemos dicho el uno al otro, pero sabemos la importancia de la actitud correcta. Hasta esto sabemos, que yo puedo cambiar mi actitud si las circunstancias cambian. Eso es automático. Sabemos que si algo pasa de repente en mi mundo, de lo cual hasta ese momento yo no estaba enterado, yo, enterándome de un cambio de circunstancias, automáticamente produciría en mí mismo un cambio de actitud. Todos hacemos eso, mañana, tarde y noche, pero eso no es importante. Eso es un reflejo de la vida. El 99% del mundo refleja la vida. Ahora, ¿puedo conscientemente, voluntariamente, deliberadamente producir en mí mismo un cambio de actitud, uno de mi propia discreción, uno que yo mismo elegí, y no uno que es determinado o de alguna manera dependiente de un estímulo, de un cambio en el objeto mismo? ¿Debes cambiar tú primero antes de que yo cambie mi actitud hacia ti? Sabemos que si tú sí cambias, yo cambiaré mi actitud hacia ti. Pero, ¿debo ir por la vida reflejando simplemente estos cambios en los objetos? ¿Y acaso no puedo deliberadamente determinar el cambio antes del cambio en el objeto? Porque sí puedo. Estoy moviéndome hacia el completo control de mi destino y convirtiéndome en el amo de mi destino. Si puedo asumir una actitud activa y positiva y no depender de los cambios en el objeto para que haya cambios en mí mismo. Si puedo hacerlo, realmente estoy, si no soy ya un amo completo, teniendo más control de las circunstancias de la vida. Pero el 99% del mundo espera a que las cosas sucedan en el exterior y luego ellos reflejan. Eso no es un logro para nada.
Si nos despertáramos y nos hiciéramos verdaderos seleccionadores de la belleza de este jardín que Dios nos dio, para que podamos seleccionar ese aspecto en particular al cual responderemos, entonces lo haremos al cambiar deliberadamente nuestra actitud hacia la vida misma. Hay una pequeña fábula que nos muestra cómo se hace. Si tú estudias la fábula cuidadosamente, tú verías la importancia de la imaginación. La fábula es la del zorro y las uvas. Todos ustedes la conocen. Cuando él fracasó en obtener las uvas, entonces él se convenció a sí mismo de que las uvas eran agrias, y al imaginar que las uvas eran agrias, él evocó en sí mismo un cambio de actitud. Él ya no sentía lo que sentía antes respecto a las uvas. Ahora, esa es una pequeña fábula en un tono negativo o un tono trágico. Tú y yo tomamos la misma historia, pero ahora la ponemos en un tono positivo. Contemplamos nuestro sueño ambicioso, nuestro concepto noble de la vida. Podría parecer que no tenemos los talentos para realizarlo. En vez de decir lo que el zorro dijo, que la cosa está fuera de nuestro alcance y por lo tanto es algo amargo de todas maneras, podemos tomar la misma técnica y preguntarnos cómo sería si se hubiera realizado ya. ¿Cómo sería el sentimiento si sucediera? Y mencionamos lo que deseamos. Si yo puedo contemplar cómo sería el sentimiento si yo fuera el hombre que quiero ser, si tú fueras la persona que quisieras ser, y regocijarnos en ese estado como si fuera verdad. Estoy produciendo dentro de mí esa respuesta emocional necesaria para el tiempo de siembra. Quizás no vea una cosecha inmediata, quizás las cosas a las que ahora le estoy dando expresión en la forma de tiempo de siembra es un roble y no es un pequeño hongo que crecerá en una noche. Quizás mi sueño tome un intervalo de tiempo un poco más largo desde la plantación verdadera y la cosecha. Pero si yo sé que todas las cosas son consistentes, mirad allí los campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz, el silencio y la oscuridad sabían. Tal es así como el destino de un hombre nace. Así que si ese momento de respuesta es la verdadera plantación de la semilla, y si era maíz, debe ser maíz, lo que aparecerá en el tiempo de cosecha. Entonces, puedo seleccionar la naturaleza de las cosas con las que yo me quiero encontrar en mi mundo. Yo puedo tomar no solo los requerimientos de Neville como hombre, sino también de primero mi círculo íntimo como hombre de familia, los deseos de mi esposa para su hija, para su esposo, para ella misma, el deseo propio de mi hija, y moverme más allá de mi pequeño círculo como hombre de familia, al círculo de las amistades, y moverme más allá de ese, hacia mis conocidos, y moverme más allá de ese hacia completos extraños, estados impersonales. Pero si yo sé que la ley es fiel, no importa cuándo la opere, o si la utilizo consciente o inconscientemente. De todas maneras, obtendrás resultados, y los resultados están en armonía con la plantación, con la verdadera siembra. Ahora, ¿qué es nuestro tiempo de siembra de hoy? Quizás hayan 2000 y pico aquí. Tenemos 2000 y pico de pedidos diferentes, multiplicado por un número grande porque tenemos pedidos para otros. Pero puedes tomar hoy, mientras estás sentado aquí, y puedes realmente contemplar cómo sería si, y supón que fuera cierto, supón que yo puedo dirigirme hacia un amigo ahora y regocijarme con él por su buena fortuna, y realmente llevar una conversación mental con él desde la premisa de que él o ella ya han realizado su sueño. Ahora, mientras lo hago en mi imaginación, estoy generando dentro de mí un cambio de actitud respecto a ese individuo. Estoy produciendo dentro de mí una cierta respuesta positiva,
deliberada y emocional, y en ese preciso momento en que lo hago, es el tiempo de siembra. Yo me encontraré con ese individuo mañana, o la semana entrante, o el mes que viene, y él dará testimonio de esa cosa que estoy plantando ahora. Él podrá no saber para nada que yo planté esto en el jardín. Yo no estoy buscando sus elogios, no estoy buscando crédito, yo estoy buscando resultados. Si veo a ese hombre convertirse en la encarnación del éxito, que yo sé que él desea, y yo deseo para él, eso es elogio suficiente, eso es un pago suficiente. ¿Qué otro pago podría desear uno más que el resultado? Porque todo es un regalo. ¿Por qué se me debería dar más? Mi padre me dio el jardín. La cosa entera está completa y totalmente florecida, y me dio elección, el regalo más grande de todos, completa libertad de elección de la naturaleza de la fruta que voy a cosechar en mi mundo. Pero yo no puedo entrar bruscamente en el jardín y empezar a agarrar frutos. Debe haber un tiempo de siembra, pero debo tener en cuenta que yo cosecharé aquello en lo que yo no he trabajado. No trabajo para hacerlo posible. Yo simplemente lo planto porque en ese momento de respuesta están contenidos todos los planes, toda la energía necesaria para desarrollar aquel plan en un perfecto y maravilloso hecho objetivo, el cual luego cosecharé al darme cuenta de él en la realidad externa. Pero yo no trabajo para hacer que suceda, yo simplemente debo saberlo. Así que ese es nuestro privilegio, esa es nuestra elección. Si tú lo crees, ¿no estás asombrado ante el tipo de cosas que has plantado? ¿El tipo de siembras que en tu ignorancia, en nuestro adormecimiento, permitimos que realmente se dispersen en nuestro mundo? Verás que algunos dirán, ¿pero por qué Dios lo ha permitido? No puedes concebir de un Dios infinito que no sea infinito en todo sentido. Si yo fuera incapaz de asumir, por ejemplo, un estado desagradable, yo no podría ser el hijo de mi padre porque mi padre es infinito. Y si él fuera realmente incapaz de asumir cualquier estado, entonces él no sería Dios. Todo está dentro de mí, todo. Tú no puedes concebir algo que yo no contengo. Si yo no contuviera la cosa más horrenda del mundo, no podría ser infinito, y por lo tanto no podría ser el hijo de un Padre infinito. Así que Dios es infinito, y nos ha dado todo, pero nos dio libertad de elección para que nosotros nos convirtamos en seleccionadores, discriminadores, y para que saquemos todo lo que es hermoso de ese jardín. Si yo tomara al piano las 88 notas del piano, y si pudiera sacar del teclado de ese piano cada sonido fuera de tono, y continuara extrayendo las notas que producen ese sonido fuera de tono, yo removería las 88 notas. No quedaría ninguna nota en las que pudiera tocar la armonía del mañana. Pero permíteme dejar las notas y aprender el arte de tocar el piano. Así puedo sacar de esas mismas 88 notas todas las armonías del mundo. Lo mismo es verdad respecto al hombre. En vez de mirar a alguien y aceptar como final la evidencia de los sentidos, digamos que hay alguien que trajo a su mundo, por ejemplo, una enfermedad. Él está tratando de analizarlo desde lo externo. ¿Cuándo contraje el virus? ¿Cuándo es que me puse en contacto cercano con alguien que tenía el virus? Y me están llevando al laboratorio con mi sangre y están tratando de encontrarlo allí. Nunca lo encontrarás allí. A pesar de toda la sabiduría del hombre, lo encontrarás solo en la conciencia del individuo, quien en un momento que ahora ya fue olvidado, hace rato, plantó las cosas que ahora está cosechando. Y no vas a encontrarlo en ningún análisis externo, porque las cosas que se ven no fueron hechas de cosas visibles.
Eres advertido una y otra vez en todos los libros de la Biblia, pero especialmente en ese capítulo 11, versículo 3 del libro de Hebreos, que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, pero ningún hombre lo cree. Él insiste en encontrarlo en las cosas visibles, así que extrae mi sangre, extrae un pedacito de mi piel y empieza a hacer un análisis de eso. Y él me dirá que sí, que lo ha encontrado. Está en mi sangre. No estoy negando que lo haya encontrado en mi sangre, pero ¿por qué está en mi sangre? ¿Está en mi sangre o está en mi cuerpo o en mi mundo porque en algún punto en el tiempo yo, ejercitando el derecho como un hijo libre de Dios, seleccioné algún estado desagradable relativo a otro individuo? No necesita ser sobre mí, puede ser respecto a otro, en que yo me regocijé en el dolor de otro, en donde mi respuesta emocional al escuchar esas noticias fue bien. Así que yo lo puse en movimiento. Pero cuando sucedió en mi mundo, yo no pensé que fuera bueno, pero fue mi cosecha. Y todas estas cosas son la cosecha de cosas que tú y yo hemos plantado, porque todas las cosas corren conforme a lo esperado. No te sorprendas de lo repentino en nuestro mundo, como cuando alguien se enferma. Es solo repentino porque nos hemos olvidado, y la memoria del hombre es muy, muy corta. Ustedes conocen ese hermoso pequeño poema de George Meredith. Olvidadiza es la verde tierra. Solo los dioses recuerdan eternamente. Ellos atacan despiadadamente y siempre de igual a igual. Por sus grandes memorias los dioses son conocidos. Si tan solo el hombre pudiera recordar estos momentos de siembra, él nunca estaría sorprendido cuando la cosecha aparece en su mundo, pero porque no tiene recuerdo sobre ese momento en el tiempo, cuando él tiró esa semilla, que es simplemente su respuesta emocional a algo que él contempló, algo de lo que se enteró, algo que observó. En ese momento la cosa fue hecha. Él no tuvo que trabajar para traer la cosecha. Él simplemente lo encontró, como algo ya completamente crecido. Así que cosecha ahora aquello en lo que él no trabajó sin poder elegir. Él ya lo había elegido por su actitud, por su reacción. Ahora, ¿acaso soy yo responsable por otros en mi mundo? Ciertamente lo soy. Cuando tomo a mi pequeña mente, a mi pequeña imaginación, y pienso que porque es mío, mi padre me la dio, que puedo simplemente usarla incorrectamente porque no puede lastimar a otro, yo te digo, tú sí tienes que tener más control por la simple razón de que yo estoy arraigado en ti, y tú estás arraigado en todos y todos nosotros estamos arraigados en Dios. No hay individuo separado ni un ser separado en el reino de mi Padre. Somos uno. Soy completamente responsable por el uso o mal uso de mi imaginación. ¿Te acuerdas de haber visto en la televisión una versión dramatizada del hundimiento del Titanic? ¿Lo recuerdas? ¿Has leído el libro Una noche para recordar? Bueno, el libro fue escrito por Walter Lord, pero 14 años antes de la cosecha, o de ese temeroso evento del hundimiento del Titanic. Un hombre en Inglaterra escribió un libro. Él concibió este fabuloso transatlántico y allí lo construyó, tal como el Titanic, solo que el Titanic no fue construido hasta 14 años más tarde, pero él, en su imaginación, concibió el transatlántico de 800 pies. Tenía triple atornillado, llevaba 3000 pasajeros, tenía pocos botes salvavidas porque era inundible. Podía llegar a los 24 nudos. Lo llenó hasta las manijas de gente rica y complaciente y luego, en una noche fría de invierno, lo hundió con un iceberg en el Atlántico. 14 años después,
La compañía White Star Line construye un barco. El barco tiene 800 pies, triple atornillado. Puede llegar a los 24 nudos. Puede contener 3000 pasajeros. No tiene suficientes botes salvavidas para los pasajeros, pero este también es etiquetado como inundible. Está lleno hasta su capacidad máxima con los ricos, quizás no complacientes, pero con los ricos, porque su lista de pasajeros era valiosa en aquel entonces, cuando el dólar estaba a 100 centavos, así que esa lista de pasajeros valía 250 millones de dólares. Hoy sería $1 billón. Toda la riqueza de Europa y toda la riqueza de este país estaban zarpando en ese viaje inaugural partiendo de Southampton, 5 noches en el mar en este maravilloso y glorioso barco. Y se hundió en una noche fría de abril al chocar con un iceberg. Ahora, ese hombre escribió un libro para quizás despecharse porque le desagradaban los ricos y complacientes, o quizás pensó que podría venderse, o pensó que era un medio por el cual podría ganar algún dólar como escritor. Pero sea cual fuere su motivo detrás de su libro, que dicho sea de paso lo llamó futilidad, para mostrar la absoluta futilidad de las riquezas acumuladas, pero el barco idéntico que fue construido 14 años después y que llevaba el mismo tipo de lista de pasajeros, se hundió de la misma manera como el barco ficticio. ¿Existe la ficción? No existe ficción. El mundo de mañana es la ficción de hoy. El mundo de hoy es la ficción de ayer. Los sueños de ayer de los hombres. ¿No sería maravilloso si pudiera hablar con alguien a través del espacio y usar solo un cable? Y yo no podría verlo. Él estaría a 1 milla de distancia y lejos para escuchar mi rango de voz. Y luego a 5 millas, y luego a 1000 millas de distancia. ¡Qué sueños fantásticos! Y luego se convirtieron en realidad. Cuando se convirtieron en realidad, supongamos que ahora quisiera poder hacerlo sin necesitar un cable. Y eso se hizo realidad. Y ahora, supón que ahora no solo puedo hacerlo en audio, sino también en vídeo. Supón que puede ser visto, y eso también se convirtió en realidad. Pero cuando fueron concebidos, eran todos ficción, todos irreales. No hay nada irreal, porque Dios es infinito, y Dios ha terminado la creación. No puedes concebir algo que tu Padre no solo ya ha creado y concebido, sino que también ha sido elaborado con cada detalle, con todas sus ramificaciones. Tú y yo solamente nos estamos haciendo conscientes de porciones cada vez mayores de lo que ya existe. No estamos creando nada, estamos descubriendo el maravilloso mundo de Dios. Pero ahora, en esta iglesia, al menos aquí debería hacerse porque esta es la iglesia de la mente. Esto es la ciencia de la mente, donde hay una ciencia para la plantación, y tú lo haces de cierta manera científica. Tú no vas a la calle y reflejas. No lees los diarios y reflejas. Tú sales como una persona más positiva que la gente que se junta en áreas similares, por la simple razón de que ellos van solo a escuchar un sermón y a que les digan qué tan malo es el mundo. Ustedes no vienen aquí para que se les diga qué tan malo es el mundo, porque si tú crees que es malo, entonces hay algo que tú debes hacer al respecto, porque tú has plantado el mundo. Tú has tenido tu tiempo de siembra, así que la gente se reúne aquí para que se les explique cómo operar este maravilloso regalo que el Padre les ha dado. Existe esta maravillosa mente e imaginación, así que se les dice que salgan y que sean selectivos en sus selecciones. Elige aquel aspecto de la realidad al que tú quieres responder, ya sea éxito, salud, dignidad, nobleza, algo maravilloso con lo que tú contribuyes para el bienestar del mundo. Mientras caminas, estás contribuyendo a la sociedad, contribuyendo a la comunidad en la que vives. No necesariamente porque das dólares, sino que contribuyes con tu maravilloso tiempo de siembra.
Si en tu comunidad ves la necesidad, por ejemplo, de que haya una iglesia, o ves la necesidad de que haya una maravillosa escuela, tú no esperas hasta que la gente se junte para hacerlo. Tú realmente, en el ojo de tu mente, contemplas la alegría que es tuya a causa de la maravillosa escuela que hay aquí para los chicos, o la maravillosa iglesia que hay aquí para elevar al hombre espiritualmente. Y te imaginas cómo sería si fuera cierto. Tú sientes el éxtasis de experimentarlo en tu interior. Eso es el tiempo de siembra. Luego, de una manera que tú no conoces y no necesitas trabajarlo para producirlo, tú te encontrarás con esa escuela y esa iglesia y estas cosas hermosas en tu comunidad. Así que tú plantas la semilla y dejas que otros que piensan que son ellos lo que lo están trayendo a la existencia, les permites que ellos piensen eso. Tú vas por este mundo plantando lo bueno. Es por eso que estás aquí. Nos reunimos aquí los domingos por la mañana para descubrir más sobre este maravilloso regalo que Dios nos dio, para que seleccionemos todas las cosas amorosas en este mundo y las hagamos nacer en nuestro mundo. Esta mañana no solo lo tomas para ti, aunque comienzas con tu propio ser. Luego dirígete a un amigo en el ojo de tu mente y felicítalo por su buena fortuna. Felicítalo por su expansión en su mundo y siente realmente la excitación del tal contacto. En ese momento de respuesta que fue un cambio de actitud respecto a ese amigo, en ese momento tú has plantado. Ahora, de una manera que tú no conoces y que no necesitas conocer, esa semilla va a ir a través de su pasaje invisible natural y aparecerá como una realidad en tu mundo. Y así conocerás el poder latente dentro de ti y dejarás de reflejar la vida y te convertirás en lo que yo llamo un verdadero creador. Y co-creador me refiero a que tú estás creando por seleccionar sabiamente las cosas amorosas en este mundo y les estás dando expresión en nuestro mundo. Así que a eso me refiero con un tiempo de siembra y cosecha, la importancia de la actitud correcta. Y tú puedes hacerlo. No necesitas esperar a que las circunstancias cambien. No necesitas esperar por el estímulo de un cambio en el objeto para producir en ti mismo el cambio de actitud. En tu oficina, ¿tienes un jefe que actúa de manera agresiva contigo? Bueno, entonces, ¿cómo sería si él me viera como la señorita, la persona servicial que realmente soy o quiero ser? Supongamos que él me ve como una persona a la que él puede elogiar por mi trabajo y ascenderme en el mundo salarial, darme un aumento en mi salario por mi esfuerzo extra. Supongamos que él puede ver eso en mí. Bueno, contempla al jefe viendo eso en ti como si él lo hubiera notado y compensándote con un incremento. Ese momento es el momento de plantación. Podrá no venir esta noche, quizás no venga ni esta semana en el salario, pero vendrá. Tú simplemente continúas plantando las cosas amorosas, pero si todos los días cuando te vas de la oficina tú dices, ¡qué miserable que es! Y vas a tu casa y hablas así de él con tu madre o tu esposo o con alguien más, y ellos se compadecen de ti porque realmente te creen, porque ellos también están teniendo el mismo enfoque reflectivo, negativo a la vida. Pero si mientras conduces a casa o caminando a tu casa, tú caminas en la actitud de que él ya lo ha hecho, ya te ha aumentado tu salario, ya te ha alabado por tu trabajo y día tras día, a pesar de todas las otras cosas que muestran lo contrario, tú persistes en ello. ¿Sabes que él lo hará? Tú producirás en él un cambio de corazón porque tú lo has producido primero, en ti mismo. Y él verá en ti las cualidades que ahora no puede ver, y luego tu mundo entero comienza a florecer. Tú lo haces en todo el sentido de la palabra. ¿Conoces a alguien que está solo?
alguien que debería realmente estar felizmente casado en este mundo? ¿Cómo sería si te contaran, no necesariamente este individuo, pero una tercera persona sobre las buenas noticias respecto a Juan, respecto a María o alguien más? Alguien deseoso de tener un amoroso hogar y una casa lujosa. ¿Cómo sería si fuera así? No seas envidioso. Trata de regocijarte. Siente la alegría de que ellos ya lo tienen, y ese momento es el tiempo de siembra para ellos. Ellos lo cosecharán, y esa es nuestra oportunidad de ir por el mundo plantando y plantando sabiamente. Desafortunadamente, aunque no creo que lo encuentren en esta iglesia, pero muchos de nosotros en los movimientos de iglesias tenemos una actitud muy seria hacia la vida. Y por supuesto, la actitud básica es la actitud hacia la vida, no necesariamente la actitud individual hacia un objeto o hacia un individuo, pero la actitud misma que el individuo adopta a través de la vida, hacia la vida, y tienen una muy seria. Bueno, Horace dijo muy sabia y humorísticamente que la actitud es esta. Realmente creen que Dios tiene una gran lucha contra las inevitables adversidades, y dijo que eso produce en el individuo el sentimiento de ayudemos al pobre padre. Ellos van a ayudar al pobre padre que ha creado el mundo y se lo ha dado a sus hijos. Ahora, él habló de otro punto interesante respecto a la actitud científica hacia la vida. Habiendo descubierto la pequeña molécula o el pequeño átomo y la maravillosa construcción, eso es, teóricamente, habiendo descubierto esta maravillosa y ordenada construcción de los ladrillos que hacen al mundo, su actitud es de insignificancia respecto al orden, porque ellos creen que el mundo está gradualmente desgastándose. No importa qué tan ordenado sea, si ellos creen que el sol eventualmente se apagará y la tierra consumirá todos sus recursos, ¿qué otra actitud podrían adoptar que la de estar todos vestidos sin un lugar a donde ir? Porque eventualmente todo esto no servirá para nada. No importa qué tan ordenado sea hoy, solo podría ser un orden insignificante. Pero yo les digo, como alguien que ha visto detrás del velo, que no existe tal cosa como el final de todo. La vida es por siempre y para siempre y para siempre. Y por siempre estás moviéndote para arriba en esta eterna peregrinación, revelando las glorias infinitas de tu Padre. Así que salgan de manera sabia hoy. Salgan determinados a convertirse en más selectivos, más discretos en sus elecciones de las ideas que van a entretener, y seleccionen la idea que bendeciría a un individuo y produce en ti mismo la respuesta emocional de que tú has presenciado ese estado en su mundo. Y sabed que en ese momento de respuesta tú has plantado para ese individuo y él está arraigado en ti. No existe tal cosa como decir que él no será encontrado en tu mundo, porque él está arraigado en ti. Todos están arraigados en ti, por lo tanto no los perderás. Está plantado relativo a ese ser, y ese ser va a cosecharlo y tú reconocerás la cosecha cuando aparezca en su mundo. Tú simplemente plantas y dejas que la cosecha se haga cargo de sí misma. Mi tiempo se ha terminado. Ahora vayamos al silencio.